Pero yo empiezo haciendo un comentario que pareciera no tener que ver con esto, pero sí tiene que ver. Es que los habitantes de Segovia y de Remedios ya llevan numerosos días en un paro cívico, reclamando simplemente el derecho a poder trabajar. Porque, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces llegó una transnacional, llegó el progreso, dicen los de la transnacional con el gobierno. Entonces la comunidad pregunta, bueno, ¿y en qué consiste el progreso? En que se me van de aquí. Se me van de aquí porque llegamos nosotros. Entonces la comunidad no quiere irse, la comunidad quiere seguir trabajando, y entonces la respuesta del gobierno ha sido reprimirlos y maltratarlos de tantas maneras. Y esto, aun cuando pareciera que no tiene que ver con esto, en el fondo y en últimas sí tiene que ver con esto, porque aquí el riesgo de lo que estamos hablando es de que unas comunidades sean desalojadas, desplazadas de unos sitios donde han estado toda la vida. Bueno, dicho esto, también agrego una cosa, ministro, que se lo planteo en son de protesta, ¿no? Esa construcción que está haciendo la Armada, o que va a hacer la Armada en Gorgona, eso es el colmo. Es que aquí se habla mucho de medio ambiente y de muchas cosas, y el gobierno posa de amigo del medio ambiente, y sin embargo, nada menos que en el Parque Natural Isla Gorgona, entonces la Armada, ¿sí?, pues el ejército, no es el ejército, la Armada, o sea, las Fuerzas Armadas de Colombia van a montar una base que con razón está generando todo tipo de protestas. Entrando ya en materia, digamos esto. Uno, la importancia de los páramos es enorme. No me voy a detener sobre esto, pero lo quiero dejar sentado como un criterio. Es inmensa, eso no son cuentos. Los páramos son un ecosistema frágil e importantísimo para Colombia. Y al mismo tiempo voy a reivindicar una cosa, el aporte valiosísimo de todos los ambientalistas que en Colombia se echaron al hombro este tema. Yo quiero hacerles un reconocimiento porque no tienen por qué ser maltratados. Yo pertenezco a una generación que nos criamos con la idea de la naturaleza como con una capacidad de carga infinita, o sea, que uno podía hacer lo que se le diera la gana con la naturaleza y no pasaba nada. Bueno, ya quedó claro que no es así. O sea, ya quedó claro que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza. Y hay una manera bien fácil de verlo, que es el tema del agua. Si los líos del agua se siguen complicando en Colombia y agravando en Colombia, se nos va a volver insostenible estar en este territorio. Ese es un problema que es cierto, y en ese sentido le hago un reconocimiento a los esfuerzos de quienes, no es mi caso, se echaron al hombro este tema y nos enseñaron a pensar de una manera diferente. Y por supuesto que dentro de esto, ya lo mencioné, hay que cuidar el agua. Pero también tengo que decir, y tiene que ver con los páramos, pero también tengo que decir, hay que cuidar, ministro, todas las expresiones o todas las formas o los hechos que tengan que ver con el agua, porque no son solo los páramos, o sea, la destrucción vía deforestación es una cosa pasmosa. O sea, buena parte de la crisis del agua en Colombia es el fenómeno de la deforestación, y sobre eso prácticamente no se hace nada. Aquí cada uno puede hacer lo que se le dé la gana en términos de deforestación y no hay controles. ¿Qué me dicen la destrucción vía ciénagas? O sea, la destrucción de los ríos vía que están urbanizando las ciénagas, con la alcahuetería del Estado, procesos profundamente corruptos, abiertamente delictivos, y sin embargo están sucediendo. Entonces, muy bien que se cuiden los páramos y nos preocupemos por los páramos, pero muy mal que eso sea lo único que se cuide, porque esto es todo un país entero que tenemos que cuidar todo. Bueno, entonces yo es lo que primero que quiero dejar sentado. Entonces, la pregunta es, bueno, si son tan importantes, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con los páramos? Entonces, sobre eso, lo primero que diría es, señor presidente, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en los páramos? Entonces, la primera cosa que hay que señalar es esto. No estamos en el primer día de la creación. O sea, no tenemos una hoja en blanco para escribir sobre los páramos. Los páramos están habitados hoy en Colombia, por lo menos, dice el ministro, en el 30% del área. Y es un área muy importante y hay que cuidarla toda. Sí, afortunadamente no están, digamos, ocupados en el 100%. Pero lo que quiero enfatizar es que esos no son ecosistemas, esos son sociosistemas, esos que están ocupados. Ahí vive la gente. No estamos, repito, en el primer día de la creación. ¿Sí? Estamos ante un hecho social, económico, que está instalado allí desde hace, además, en muchos casos, décadas. Ocupados por personas que los ocuparon de buena fe. O sea, todos quienes están allí en los páramos llegaron como ciudadanos de buena fe.
en muchos casos huyéndole a la pobreza, subiéndose por las montañas ante el hecho de que no podían hacer economía en las zonas más bajas del territorio, que hubiera sido lo ideal. Esto lo conocemos todos. Yo conozco más o menos páramos, conozco los de la zona del Nevado del Ruiz, aquí los páramos de Sumapaz, de Zipaquirá, etcétera, todas esas cosas los conozco. Ellos llegaron ahí de buena fe, y en ese sentido deberían tener un elemento de protección legal, que es una cosa que se conoce con el nombre de confianza legítima. ¿Qué quiere decir el criterio de confianza legítima? Que una persona que ha estado actuando y el Estado le ha permitido que actúe legítima y honradamente por un tiempo, adquiere derechos. O sea, no está desposeído de derechos, quiere decir que no pueden hacer con él lo que se le dé la gana. Entonces, este es un primer criterio que siento. O sea, no estamos en el primer día de la creación y cualquier solución que se le busque a esta contradicción que tenemos tiene que ser entendiendo esta realidad. Cualquier otra cosa me parece por lo menos una irresponsabilidad. Bueno, ¿qué hacer? O sea, hay una contradicción, un número importante de compatriotas que están en esos páramos y eso genera una contradicción. ¿Qué hacer? Yo lo primero que diría, ministro, es que esto hay que leerlo como un proceso. O sea, fue un proceso ocupar los páramos y tiene que ser un proceso resolver ese asunto. Resolverlo, pues, ¿cómo? Primero como un proceso, o sea, esto tiene que ser una solución a 10, 15, 20 o más años, ¿sí? Y precisando muy bien qué es lo que hay que hacer. La idea de que no puede haber un habitante en una área de protección, yo tengo la idea de que en el mundo del ambientalismo es una idea caduca. O sea, no es cierto que eso haya que volverlo a poner como una hoja en blanco, ¿no? Eso hay que mirar muchas posibilidades distintas. Pero repito, primero como un proceso que debe ser concertado con quienes están allí, acordado con quienes están allí, porque ¿qué? Entonces, ¿qué? Llegó el progreso, ¿se me van de aquí? No, tiene que ser acordado con la gente. Tiene que ser criterios que no me estoy inventando yo, son de uso universal, mirando caso por caso, sitio por sitio, impacto por impacto, a ver qué es lo que está sucediendo y cómo se van tratando las cosas. Repito, como un proceso. Y tiene que ser con fuertes recursos del Estado, de un tipo o de otro, pero es con recursos del Estado. ¿Qué hacemos en una situación? ¿Qué hacemos en la otra? No es lo mismo este pedacito del páramo que el otro pedacito del páramo, pero repito, todo esto en una actitud respetuosa de quienes están allí, porque están allí, repito, y son nuestros compatriotas, no tienen por qué ser perseguidos como cucarachas. Luego, el criterio, o uno de los criterios que hay que establecer es, el cuento de que llegó el progreso, se me van de aquí, es inaceptable. Que es el criterio que nos están imponiendo en muchas cosas. Entonces, llega la gran minería. Entonces, como llegó el progreso, se me van de aquí. Llega no sé qué proyecto de renovación urbana. Como llegó el progreso, se me van de aquí. Llega la minera de Segovia y como llegó el progreso, se me van de aquí. Y ahora que como llegó el progreso, los páramos también se me van de aquí. No, yo no creo en esos criterios. Bueno, ¿cuál es el lío que tenemos? El lío que tenemos es que el gobierno del presidente Santos ha maltratado esto. Las decisiones que se han tomado son decisiones, a mi juicio, las principales, señor ministro, equivocadas. No me refiero al tema de la delimitación, expliquemos esto que es bueno explicarlo. Son dos cosas distintas. Es obvio que el área de páramos hay que delimitarla porque es un área especial. Pero el problema no es tanto la delimitación, el problema es qué se hace adentro del área delimitada. Porque yo puedo delimitar el área y actuar con acierto, con una concepción democrática de las cosas, o puedo actuar de una manera arbitraria y abusiva, pues porque no considero las realidades que están allí. ¿Por qué digo que están planteadas mal las cosas por este gobierno? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 173, se le ordena, entiendo que hubo algún reclamo ahora por el dirigente de la CAR que habló, se ordena esto, dice, protección y delimitación de páramos. En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de ningún otro tipo. Para no ponerme largo leyendo la fórmula, pero la forma es, no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de ningún otro tipo. Luego se me van de aquí. O si se quedan ahí, se quedan muriéndose de hambre. ¿Sí? Porque entonces si usted siembra una papa está violando la ley. Y ese es el mandato que tienen las autoridades en Colombia. Ese es el lío que tenemos, ese es el mandato que tienen, ese es un artículo equivocado. Yo dejo una constancia, nosotros los del Polo Democrático Alternativo votamos en contra del plan de desarrollo, por muchas razones, incluida esta, votamos en contra. ¿Por qué?
porque el artículo, si se quería legislar al respecto, tenía que haber hecho una redacción acorde a las realidades socioambientales que hay en esos territorios. Sí, debía haber dicho las autoridades, pues, no sé cómo sería exactamente, pero tendrán que desarrollar una serie de políticas de carácter democrático concertadas con la comunidad, no sé qué, etcétera, para proteger los páramos. Y en desarrollo de eso, el Ministerio de Ambiente y las CAR deberían haber entonces, pero de acuerdo con esa idea, que no es que se me van de aquí, haber tomado las decisiones que tengan, pero aquí ya tenemos un conflicto muy complicado. Es que las autoridades tienen un mandato que según esta norma es de parálisis absoluta del páramo. Ese es el lío que tenemos ya a estas alturas, esa es la orden que tienen las autoridades, senador Mora, ese es por eso es que estamos en el lío en el que estamos y que hay que ver cómo se resuelve. En ese sentido, repito, lo planteó mal el plan de desarrollo. Yo les voy a contar esta historia. Yo tuve la fortuna de conocer el Parque Tayrona cuando era un muchacho, un estudiante en la universidad. Y me tocó llegar al Parque Tayrona en el momento en que acababan de declarar ese parque como parque natural. Y la orden fue, se me van de aquí. A mí me tocó ver las casas de los campesinos abandonadas porque los sacaron. Pero ya en esos días, estoy hablando del año de 1970, una cosa así, quedó claro que los adinerados del parque no se dejaban sacar. Y la directora del parque lo sabe, ahí siguen. O sea, ahí siguen, estamos hablando 40, 50 años después. Entonces, ¿qué me preocupa con esta orden, este mandato imperativo, a mi juicio equivocado? Es que al final, ministro, sucede lo que usted sabe que sucede. Entonces, hay unos poderosos que van a aprovechar las circunstancias, por ejemplo, para comprarles barato a los débiles que están en los parques, y ellos se atrincherarán, pagarán abogados de sumas incalculables y se quedarán ahí. Así puede terminar este proceso, así terminó en el Tayrona, ahí siguen bregando a hacer ellos, esos poderosos, en el Tayrona lo que no se debería poder hacer en el Tayrona. El Estado no ha sido capaz de sacarlos en 50 años. Sí. Bueno, y siguen los pleitos. Entonces, corremos el riesgo de que en los páramos lo que termine sucediendo por esta política equivocada, ministro, es que se van los débiles, ¿no? Se van los pobres, se van los de abajo, y los otros se quedan, y el lío del páramo, directora de parques, no se resuelve. No se resuelve, eso es historia patria de la que estoy hablando. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué creo yo que debemos hacer? Se lo planteo a todos los miembros de la Comisión Quinta del Gobierno. Primero, hay que cambiar esa norma. O sea, si una ley aprobó esa norma, otra ley tiene que cambiar esa norma. Es que eso es una cosa que se ha de ser. Si estamos todos de acuerdo en que no debe ser así. Ya lo dijo una alcaldesa. Sí, ese es el lío que tenemos. Y segundo, pues hay que aprobar una norma que, bueno, sea una norma adecuada a la realidad. Repito, no estamos en el primer día de la creación. O sea, hay que ver qué se hace. Y en segundo término les diría esto, yo lo digo con todo cariño a todos quienes están allí. Me parece muy bien que los alcaldes estén activos en esto, ese es su deber de alcaldes. Pero yo le aconsejaría a la comunidad que creen organizaciones, que se organicen, organizaciones independientes del gobierno y de todo el mundo. Organizaciones que negocien con el Estado colombiano, que es lo que va a pasar. O sea, cuando aquí se va a aprobar una ley, por ejemplo, en beneficio de la gran minería, no crean ustedes que eso lo hacen sin preguntarle a la gran minería, no. El gobierno, y lo sabe bien el ministro, dura meses negociando con la gran minería qué dice la ley. O si van a aprobar una ley sobre la banca, duran meses negociando con los banqueros qué dice la ley. O sea, ellos no se dejan poner la inyección sin consulta, pero cuando se trata de los débiles, el gobierno saca tremendas jeringas, se inventa la inyección que se le da la gana y se las pone. Bueno, para que eso no suceda, las comunidades deben organizarse y poderles sentar con el gobierno y decirle al gobierno, bueno, a ver, vamos a hacernos pasitos, ¿cierto? Listo, vamos a cuidar estos páramos y todo, pero vamos a ver cómo hacemos para que todas las cosas se resuelvan. Y además les digo esto también con todo cariño, y deben prepararse para movilizarse. Lamentablemente este es un país en el que si las comunidades no se movilizan, nadie les hace caso. Cuando digo movilización, pues estoy hablando de cosas pacíficas, civilizadas. Que estén ustedes aquí es una forma de movilización, porque es una forma de decirle al país, no estamos de acuerdo, vinieron con sus alcaldes, me parece muy bien, para seguir reclamando. Y voy a decir una cosa que no debería decir, pero que me toca decirla, me aburro, pero la digo. Si el gobierno no cambia esta norma,
en un gobierno mío, si yo soy presidente de la República de este país, esa norma del plan de desarrollo se cambiará, porque es una norma que está perfectamente mal redactada y que tenemos los colombianos el derecho a modificar. Muchas gracias, señor presidente.